Alumnos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a comenzar la clase. Voy a compartir pantalla con ustedes. A ver, un segundito, por favor. Bien, el día de hoy nos toca desarrollar el tema de la semana número 6. ¿Me confirman, por favor, si logran ver mi pantalla, chicos? ¿Sí? Ok, si por alguna razón hay alguna interferencia, me avisan, ¿ya? A ver, chicos, el día de hoy trabajamos el tema de la escritura número 2, ¿ok? Entonces, para ello vamos a recordar un poquito acerca del tema del acento. Nosotros habíamos estado comentando que el acento viene a ser la mayor fuerza de voz, ¿no es cierto? Es un rasgo prosódico, que es un rasgo que tiene que ver con el destacar un segmento de la palabra, la sílaba tónica. Esa sílaba que recibe mayor fuerza, mayor energía, mayor claridad al momento de su pronunciación. Entonces ocurre que, bueno, el acento en el español recae en diferentes lugares, porque somos una lengua de acento variable, ¿no? Entonces, cuando notamos palabras como las que observas en esta diapositiva, canasta, por ejemplo, te das cuenta que la sílaba tónica es la penúltima. Anterior, composición, asociación, son palabras que ubican el acento en la última sílaba. Y así podemos ir notando que otras palabras ubicarán el acento en la traza antepenúltima, en la antepenúltima sílaba, o sea, van cambiando de lugar. Por eso en el español las palabras se pronuncian de diferente manera, se acentúan de diferente manera, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente para saber acentuar bien una palabra, recurriremos en muchas ocasiones al silabeo. Si tú silabeas bien una palabra, por lo tanto, la acentúas correctamente y será una consecuencia también que puedas acentuar de modo adecuado, de modo correcto. ¿Ok? Bien, entonces, en el español, dependiendo de la posición de la sílaba tónica, del acento, tenemos 4 grupos de palabras: las agudas, las graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Muy bien, las palabras agudas son aquellas también llamadas oxítonas porque reciben la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Por ejemplo, conformidad, ¿no? La última sílaba. Ya está. Y como ves, no tiene nada que ver con la tilde, porque la palabra conformidad no lleva tilde. Es que la tilde es otra cosa, ¿ya? Cuando hablamos de acento, estamos todavía hablando de pronunciación. ¿Ya? Estamos hablando de la manera como hablamos, no de la manera como escribimos. Bien, las palabras graves, también llamadas llanas, paroxítonas, son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, como la palabra beneficio, ¿no? Entonces, igual, la palabra beneficio, siendo grave, no lleva tilde, lleva acento, ¿cierto? La esdrújula, también llamada proparoxítona, lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, como pirámide, ¿no? Y las sobresdrújulas, llamadas superproparoxítonas, son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la tras antepenúltima sílaba, ¿no? Por ejemplo, la palabra infórmaselo, ¿no? Bueno, es de saber que siempre las esdrújulas y sobresdrújulas, como tienen que llevar tilde, pues estos ejemplos, todos los ejemplos de esdrújulas y sobresdrújulas tendrán que llevar esta representación ortográfica. Entonces, como ves, el acento en el castellano siempre tiende a ubicarse en las últimas sílabas de la palabra. ¿Ves? Aquí está en la última, aquí va en la penúltima, en la antepenúltima y en la atrás antepenúltima. De atrás hacia adelante. Ahora, ojo, esta clasificación de palabras según el acento únicamente puede ocurrir en palabras
polisilábicas. ¿Me entiendes? ¿Qué significa polisilábicas, chicos? ¿Se acuerdan? Aquellas palabras que tienen... ¿Sílabas o más sílabas? Que tiene más de una sílaba. Exacto. Tienen que ser palabras que tengan más de una sílaba. ¿Ok? En monosílabos esto no funciona. ¿Ya? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, cada vez que hablemos de palabras agudas y graves, estamos frente a palabras polisilábicas. Tomando en cuenta ello, y también tomando en cuenta el silabeo, nosotros ya hemos estudiado hace algunas semanas atrás cómo silabear una palabra, ¿no? Respetar los grupos vocálicos, las consonantes, por ejemplo, respetar los diptongos, ¿no? Tomando en cuenta todo ello, es que recién podemos hablar de las normas de acentuación escrita o la tildación. En consecuencia, ahora sí, ya podemos empezar a hablar de la tilde. La tilde, tú sabes que es una pequeña rayita que nosotros colocamos sobre una vocal de la sílaba tónica, pero bajo normas. ¿Ok? Para colocar esa rayita, nosotros necesitamos normas. Entonces, hay varias normas. Una de esas normas son las llamadas normas generales. ¿Por qué le decimos normas generales? Porque se aplican a la mayoría de palabras en el castellano, a palabras castellanas, ¿no? Palabras polisilábicas que van a cumplir con ciertas condiciones ortográficas. Porque ahora sí hay que mirar las letras. A ver. Entonces, cuando nosotros hablamos de este criterio de tildación, por ejemplo, podemos empezar señalando a las palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas que se caracterizan, uno, evidentemente porque llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, y se tildan cuando al mirar su última letra tenemos una N, una S o una letra vocálica, ¿no? Por ejemplo, la palabra religión, ¿no? Termina en N, por eso está la tilde. Francés termina en S, por eso va la tilde. Enfrentó, llegó, son palabras agudas y terminan en letra vocálica. Eso es la norma, ¿ok? Por ejemplo, también si yo tuviese la palabra maní, maní, ¿ya? Ahí está. Termina en letra I, yo coloco tilde. Pero si tu palabra termina en grupo consonántico, ¿no? TS, robots, ya está, un grupo consonántico, ¿no? Tic-tacs, termina en grupo consonántico. Zigzags, ¿ves? Mira cómo está terminando. En TS, CS, GS, ahí ya no se tilda. Si termina en una letra Y. Ahora, ojo, acá hemos hablado de varias cosas, ¿ah? Mira, la palabra virrey, tú sabes que es una palabra polisilábica, ¿verdad? A ver, segméntala, tú dices tiene dos sílabas, ¿ya? La sílaba tónica es la última, pero su letra no es una I, no es como maní, es una Y. Y la norma dice, si termina en Y, no le pongas nada. Por eso no lleva acento nunca a una palabra aguda de esta naturaleza. ¿Ya? Ahora, por otro lado, cuando nosotros hablábamos hace algunas semanas atrás acerca de secuencias vocálicas, tú decías muy bien, la palabra virrey es una palabra que tiene diptongo. ¿Cierto o no? Claro, tú decías, ahí hay dos vocales. Está la E y está la I. Sí, sí, ahí hay un diptongo. Yo escucho la E y la I, pero ortográficamente nosotros representamos una Y. ¿Correcto? Entonces la norma dice, no, tiene que ser una letra vocálica. Por eso, una cosa es tener una I y otra cosa es tener una Y. ¿Ok? Queda claro el asunto, ¿verdad, chicos? Bien. En el caso de las graves, ocurre lo contrario. Las palabras graves son aquellas que se tilda cuando no terminan eh,
se tienen cuando terminan en consonante, pero no pueden terminar en N, no pueden terminar en S, no pueden terminar en ninguna letra vocálica. Tienen que terminar en cualquier otro consonante. Esa es la norma. Las graves tienen que finalizar en consonantes para ser tildadas, pero ninguna de esas dos que he mencionado, ¿no? Entonces, por eso tenemos mármol, árbol, cárcel, ángel, ¿no? Son palabras graves. Ahora, mira su letra final. Una consonante L, ¿ves? No es N, no es S, ¿correcto? Y también dice la norma, también tilda las graves si terminan en grupos consonánticos. Ahí está. Bíceps termina en PS, forceps, PS, récords, DS, ¿no? Jockey, ahí está también el caso de la Y. Si termina en letra Y, sí tíldalo. ¿Ok? O sea, la norma de las graves es opuesta a la norma de las agudas. Y estas dos normas son fuertes, porque muchas de nuestras palabras en el castellano se ubican o se clasifican acentualmente de estas formas. ¿Ya? Ahora, las esdrújulas y las sobresdrújulas son menos trágicas, ¿no? Son menos así de especiales porque no hay excepciones. Todas siempre se van a acentuar. ¿Ya? Por eso, palabras como página, sílaba, teléfono, brújula, lléveselo, guárdamelo, déjeselo, repítemelo, se van a tildar. ¿Ok? Cabe destacar que las palabras sobresdrújulas en el castellano están formadas por verbos, ¿no? Lléveselo viene de llevar, déjeselo de dejar, guárdamelo de guardar y repítemelo de repetir, ¿no? Y estos verbos vienen acompañados de pronombres enclíticos, ¿no? Entonces, estas palabras evidentemente se deben silabear correctamente y contar, ¿no? De la última hacia adelante, para reconocer que es una palabra sobresdrújula. ¿Ya, chicos? No sé si por acá tengan alguna pregunta o duda. ¿No? Todo claro. Miss, A ver, ¿podría volver a explicarlo de ¿podría volver a explicar? las tires en las palabras Claro que graves? sí. Bien, las palabras graves son aquellas palabras, en primer lugar, polisilábicas, ¿no es cierto? Tú dices mármol, dices árbol, tiene dos sílabas, ¿ya? Vamos a colocar un ejemplito más por aquí, está algo pequeñito. Vamos a colocar inútil, ¿ya? Una palabra con tres sílabas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? A ver, acá se me invirtió las... Inútil, ya. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Las palabras graves son aquellas que pueden tener dos sílabas, tres sílabas, cuatro sílabas, no importa la cantidad. Lo que me importa es dónde se ubica el acento. Y según las graves, tú sabes que la sílaba tónica tiene que ser la penúltima, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo pronuncio, por ejemplo, inútil, en esta palabra, la segunda es la que lleva la mayor fuerza de voz. Entonces, ¿qué ocurre, no? Cuando yo separo en sus sílabas y yo me doy cuenta que esta es la posición, estoy frente a una grave. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mirarle la última letra. A ver, esa última letra tiene que ser una consonante distinta de una NS o de una vocal. Entonces, yo veo aquí que efectivamente, pues, la última letra es L, no es N, no es S, no es vocal. Entonces, ¿qué dice la norma? Muy bien, si tú ves una distinta de NS vocal, ¿qué hacemos? Tildamos. Y por eso la palabra inútil, ¿no? Lleva acento, lleva tilde. ¿Ok? A ver, otro ejemplito. La palabra, por ejemplo, cráter. ¿Ya? La palabra cráter. Muy bien, si la veo, ya está. Dos sílabas, cráter.
¿Cuál es la tónica? Esta, cra. Muy bien. Y cuando yo pronuncio cráter, evidentemente, pues noto que la penúltima sílaba es la tónica, porque yo no digo cráter, yo digo cráter. Y para tildarla, le miro la letra final. Su última letrita es una R. ¿Ves? No es N, no es S, no es vocal. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Que le debemos de poner el acento. ¿Ok? Y bueno, en el caso también dice, ¿no? Las palabras graves que terminen en grupos consonánticos, como bíceps, forceps, récords, jockey, ¿no? También se deben de tildar. Si terminan en grupos consonánticos, ahí está, mira, tú estás separando. Mentalmente hacemos la segmentación silábica, chicos. Si tú todavía estás en proceso de comprender esto del silabeo, yo te recomiendo que hagas tu silabeo, ¿ya? Pero si tú ya eres veloz en el silabeo, manejas muy bien la segmentación, entonces mentalmente tú haces este ejercicio. Bíceps, forceps, récord, jockey. Ya, tú sabes que hay 2 sílabas. Muy bien. Lo único que tengo que fijarme es, a ver, bíceps. ¿Termina en una S? Así como francés, así. ¿Termina en una o en 2? Ah, yo digo, hay 2. PS. Ah, ahí sí puedo tildar. Forceps también. Termina en PS. Récord, mira acá, hasta 3 hay acá, ¿no? Termina en grupo consonántico, entonces sí. Y si mi palabra grave termina en una letra Y, también puedo tildar. Acá sí se puede. En donde no se puede, cuando son grupos o Y, es en las agudas. Por eso les decía, las graves son reglas opuestas, contrarias a las agudas. Aquí está el ejercicio, nada más. ¿Ok, chicos? Miss, Listo, mi, ya entendí, gracias. Perfecto, muy Miss, bien. Sí, preguntas. disculpe, ¿cree que me pueda dar algunos ejemplos de las palabras polisilábicas y las palabras monosilábicas, por favor? De las palabras, Polisilábicas y monosilábicas. ¿tú tienes alguna palabra en particular o es que quieres que yo toque el tema de los monosílabos y polisílabos? No, en realidad deseo una pequeña diferencia en ejemplos para poder diferenciarlos con Ah, ok, mejor ok. claridad. Ujú. Ok, ok, claro que sí. A ver, eh, vamos a ver, la palabra bio, voy a agrandar un poco el tamaño de las letras porque acá han salido un poco chiquititas, pero a mí me gustan las letras grandes porque son un poco segatonas. Ya, muy bien. Por ejemplo, la palabra bio, tú sabes que es un monosílabo, ¿no es cierto? Tiene una sola sílaba, no separas. Ahora, la palabra, por ejemplo, pera, ¿no? La palabra pera, vamos a ponerla con minúsculas, pera, es un polisílabo. Es una palabra polisilábica, ¿por qué? Porque esta palabra sí se puede segmentar en 2 sílabas, ¿no? A ver, la palabra, por ejemplo, miércoles, se me pasan las letras. Miércoles, ¿no? Es una palabra también polisilábica, es un polisílabo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene 3 sílabas, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué estoy diciéndoles, no? Que las normas generales justamente se aplican así, acá. Aquí aparecen las normas generales de tildación. Aquí aparece. Entonces, a un monosílabo yo no puedo decir, a ver, la palabra bio se tilda porque es aguda. No. La palabra bio se tilda porque es grave. No. ¿Ok? No puedo. ¿Por qué? Porque tiene una sola sílaba. ¿Ya? A ver, otro ejemplo de monosílabo. A ver, la palabra, por ejemplo, guió. Guió. Cuando yo digo guió, por ejemplo, lo voy a ponerlo en un contexto más claro. Eh, mi amigo me guió. Mi amigo me guió. Ya está. Entonces yo sé que la palabra guió es un monosílabo.
¿cierto? Es un monosílabo, es una palabra monosilábica. ¿Y cómo sé que es monosilábica? Porque efectivamente tú dices, a ver, acá tenemos un diptongo, ¿no es cierto? Los diptongos son aquellos que ocurren cuando tenemos una vocal cerrada, una vocal abierta, y la vocal abierta es la que lleva la mayor fuerza de voz, ¿no es cierto? Esa teoría más o menos ya la manejamos. Entonces yo no puedo separar, ¿no es cierto? Yo no voy a decir profesora, pero termina en O, y O, lleva tilde, no, pues porque si tú dices, a ver, es una aguda que termina en O, es porque estás pensando que es polisilábica, ¿ok? No es posible, pues, ¿ya? Para que sea una palabra aguda, y yo digo, profesora, pero ¿por qué no le pongo la tilde? ¿Por qué no es guió si termina en O? Si es aguda, no puede ser aguda. Si tú pensaras aguda, tendría yo que estar en condiciones de poder silabear esto en dos. Y yo no puedo silabear así. ¿Por qué no puedo? Porque mira esta ruptura, está separando una I y una O. Y la única razón para separar una I y una O es por hiato. O sea, si yo pronunciara la palabra, si la palabra pronunciada fuera guío, ok, hiato acentual. Pero acá no se pronuncia guío, acá se pronuncia guío. Entonces es monosílabo. Entonces monosílabos no se toca. ¿Ok? Ahí no hay reglas generales, ahí no hay agudas, graves ni esdrújulas. ¿Ya? ¿Dónde sí? En palabras como estas, ¿no? Yo digo miércoles. Ah, claro. Miércoles también tiene, por ejemplo, un diptongo, ¿ya? Igual que guió, pero lo que pasa es que aquí es una palabra de 3 sílabas. Esta es una palabra esdrújula, por eso se tilda, todas las esdrújulas se tildan. La palabra pera es una palabra grave, pero termina en vocal, entonces no la tildo, ¿correcto? No sé si se explicó o tengas alguna palabrita en particular que te cause dudas, confusión. No, Miss, me queda todo claro. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, con esto, Me hice una sí, pregunta. sí, claro que sí. Entonces, las palabras monosilábicas no se tildan. No, salvo 8. De todos los monosílabos que puedan haber en nuestra lengua, solamente se pueden tildar 8 monosílabos en determinados contextos, ¿no? Que son la palabra el, de, se. Ahorita las vamos a ver, esas 8. ¿Ya? Pero en general, los monosílabos no se tildan. Entonces, si yo veo, por ejemplo, la palabra fe, ¿no? No se tilda, ¿verdad? La palabra fié, yo le fié, ¿no? Un producto, ¿no? Pues la palabra fié es un monosílabo, no es aguda. ¿Alguien iba a preguntar algo más? Bien, entonces pasamos al ejercicio 1. La palabra hinduismo, ¿se tilda o no se tilda? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicos? Que no, profesora. Que no. Entonces, ¿por qué no se tilda la palabra hinduismo? Porque primero, yo sí la veo, ¿no es cierto? Tenemos 3. De esas 3 sílabas, la que suena más es duis, ¿no es cierto? Esta es la sílaba tónica. Muy bien. Entonces, si yo tengo la última, la penúltima sílaba, esta es una palabra grave, ¿de acuerdo? Es una palabra grave terminada en letra O. Entonces la norma dice, muy bien, las graves que terminan en O no se tildan. La palabra léelo, a ver, ¿cómo es?
Sí se tilda. Claro. ¿Por qué razón se tilda? Es esdrújula. Es esdrújula, o sea, esta es la tónica. Léelo. Muy bien. Volúmenes. Sí, También. También, ¿no es cierto? Si la veamos, volúmenes. Y la tónica es lu, ¿no es cierto? O sea, esta es una palabra esdrújula. Volúmenes. Ujú. Ya está. Ahora, otra cosa es decir volumen, ¿verdad, chicos? Volumen. Es diferente. Claro, es diferente, ¿no? Algunas palabras cuando cambian de singular a plural, también su asentación ortográfica puede verse afectada. La palabra volumen es una palabra grave, ¿no? Grave. Y además esa grave está terminando en letra N. Por eso no puedo hacer nada y no se tilden, pero en plural, ¿no es cierto? Esta es una palabra que tiene 4 sílabas y la posición está evidentemente aquí, en lu, pero no es porque sea lu, ¿cierto? Es porque la cantidad de sílabas es distinta. Acá tenemos 4, acá tenemos 3, ¿correcto? Altruismo. No. No No se se tilda. tilda. Ajá. Esta es la sílaba tónica, altruis. O sea, es una palabra grave terminada en O, ¿no es cierto? Devuélvemelo. Sí. Sí. Claro, la E. Devuélvemelo. Ujú, aquí está. Muy bien. Esa E. Devuélvemelo. Es una palabra sobre estrújula. Ajá. Jamón está más fácil. Sí. Es una aguda, ¿no? Yo le veo ahí la N y le tildamos. A ver, ¿esta cómo se pronuncia? Lívido. 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 Depende. Claro, entonces lívido es una palabra, es un adjetivo, ¿ya? Y se entiende como una palabra esdrújula. Entonces hay que tildar, ¿correcto? Que es muy distinta a esta, ¿no? Que esa se pronuncia de otra manera, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Libido. Libido. O sea, se pronuncia como una grave, ¿correcto? Otra es la posición del acento. ¿Ya? Entonces, como grave, terminada en O, pues no la dejamos. Ordénaselo. Se tilda. Ujú. Y la norma es la sobreestrújula. Andamos aquí. Búsqueda también, ¿cierto? Búsqueda es una palabra esdrújula, ¿ya? Japonés, También. claro, es una palabra aguda terminada en letra S. Véndesela, También. claro, es sobreesdrújula, ¿verdad? Véndesela. Véndesela. Tráeselo. Sobreesdrújula, ¿correcto? Tráeselo. Ahí está, vemos el hiato simple, tú ya sabes, todos estos fenómenos, esta segmentación silábica, se asume que tú ya lo sabes, ¿ok? Si a ti te faltó un poco más en el tema de silabeo, eh, si tú crees que te faltó un poquito más aclarar algunos puntos de ese tema, esa materia, acláralos, ¿ya? Para que sea fácil poder reconocer la tildación correcta en una palabra. La número 13, ¿cómo se pronuncia? ¿Interim o interim? ¿Cómo se pronuncia? ¿Interim o interim? Interim. Interim. Entonces, si tú pronuncias así, quiere decir que tu palabra es esdrújula.
Bueno, gramática está fácil, ¿no? También es esdrújula. Difícil. Muy bien, acá tenemos la segmentación difícil. Esta es una palabra que lleva la mayor fuerza de voz en esta posición. Significa que es una grave, ¿correcto? Terminada en letra L. Entonces, claro, cuando termina en L, en X, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviese la palabra, a ver, ¿qué otra palabra? Ya, Félix, ¿no? Si yo tuviese la palabra Félix, es una palabra grave, porque la sílaba tónica es fe, ¿no es cierto? Le miro su última letra, es una X. Ah, entonces sí puedo tildar. Félix. ¿Ya? Rebelión está fácil, ¿cierto? Es una aguda. ¿Por qué? Porque la última sílaba es tónica y la letra es N. Ya, película, re fácil, ¿no? Es una esdrújula, ¿sí o no? Por eso está la tilde, ¿ves? Y diéresis, ¿ya? Es una palabra esdrújula, ¿correcto? Si tú separas, tienes 3 sílabas, ¿no? Mentalmente tenemos esto, y aquí está tu sílaba tónica, ¿ok? Está tu sílaba tónica. Entonces, como te das cuenta, lo importante es tener en mente con claridad el ordenamiento de las secuencias vocálicas, de los grupos consonánticos, la segmentación de la sílaba. Tú ya sabes que en ese proceso de segmentación de la sílaba a veces tenemos que tomar en cuenta casos especiales como prefijos, H, X, y todo eso que aprendimos en la semana de la fonología, ¿no? Aquí viene a colación. No sé si tengan alguna pregunta, chicos, alguna duda, algún ejercicio que no sea entendido o alguna palabrita especial. ¿No? Ok, entonces veamos algo que está, que estamos notando en estos ejercicios, ¿no? La presencia de secuencias vocálicas. Ustedes se acuerdan que habíamos hablado de diptongos, triptongos, hiato simple y hiato acentual, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cómo ordenarlos? ¿Se acuerdan cómo distinguir, ¿no? Un diptongo de un hiato, una palabra que tenga triptongo? ¿Ustedes recuerdan esas características? Bueno, si los tienen muy claro en mente, entonces este procedimiento va a ser sumamente sencillo, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú tengas palabras con diptongos, con triptongos y con hiato simple, estos tres, ¿ya? Estos tres, esas palabras que presenten estas secuencias pueden ir con tilde o sin tilde, ¿ya? Con tilde o sin tilde. ¿De qué va a depender? ¿Que vaya o no vaya? Ah, va a depender de que éstas coincidan con las normas generales. Ah, si va la tilde, de repente es porque es un diptón, porque es una palabra aguda, porque es una palabra grave, porque coincidió con la norma de la esdrújula, por esa razón. ¿Ok? Entonces, ejemplos. Tú dices adiós. ¿Ok? La palabra adiós tiene 2 sílabas. Y yo doy cuenta que la última sílaba, Dios, es una palabra, es una sílaba que termina en S. Entonces le tengo que poner la tilde. Y en el caso de los diptongos, la tilde recae en la vocal abierta, en la O. Igual, después, muy bien, esta es una palabra aguda, su última letra es una S, le tengo que poner la tilde, pero a la vocal abierta, ¿no? Amortiguáis, a ver si la véalo. Amortiguáis, ¿no es cierto?
Entonces ahí tienes 3 vocales. Esto es un triptongo. Tú escuchas a la U, guais, ¿no es cierto? Y a la vez te das cuenta que esta es una palabra aguda terminada en S. Entonces, claro, hay que ponerle la tilde y en el caso del triptongo, a quien se lo vas a colocar es a la vocal abierta. Y la palabra limpiáis también tiene 2 sílabas, la última tiene un triptongo, la última es sílaba tónica, entonces le ponemos el acento a la vocal abierta en el triptongo. Entonces va quedando claro eso, ¿sí, chicos? Hay palabras que presentan diptongo, hay palabras que presentan triptongo, pueden ir con tilde o sin tilde. Cuando tenemos estas diferencias vocálicas, le vamos a colocar el acento siempre a las vocales abiertas, a la A, E, O. Ahora, también recuerdas que hay diptongos que se forman con vocales cerradas, con la UI, ¿no es cierto? O IU. De ser el caso, le vas a colocar la tilde a la segunda vocal, ¿correcto? Por eso, lingüística, ¿no? Lingüística tiene 3 sílabas. 4. Tiene 4 sílabas, lingüística, y acá tenemos un diptongo. ¿Ok? La tilde no es por hiato. No es que la I suena más. El hiato acentual se da con vocales abiertas, no entre cerradas distintas. Entonces yo no puedo separar la U y la I. La tilde en esta sílaba radica porque es una palabra esdrújula. Entonces por eso, ya hemos dicho, en el caso de este tipo de sílabas tónicas, de diptongos, entonces le ponemos a la segunda, a la I. Igual, casuística, ¿no? Casuística. Muy bien, separamos ahí todas sus sílabas de la palabra. Muy bien, esta es la sílaba tónica, suis, ¿verdad? Y la tilde está porque es una palabra esdrújula. ¿Ok? Y lo mismo sucede con acuífero. Acuífero. Muy bien, mentalmente hacemos esto. Es una palabra esdrújula, ¿correcto? Es una palabra esdrújula. Es una palabra que presenta diptongo. Entonces le ponemos la tilde a la I. A la segunda, nada más. Ya, chicos, no hay hiato acentual, ¿no es cierto? La U y la I siempre están unidos, siempre son diptongos y los diptongos se someten a normas generales. Entonces, estos ejemplos evidencian la regla de la esdrújula, nada más. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna palabra? Bien, entonces veamos el hiato simple. ¿Te acuerdas que hay 2 modalidades de hiato simple, ¿no es cierto? Con vocales abiertas y con vocales cerradas iguales, ¿verdad? Aquí tenemos el caso de las abiertas, ¿no? Yo veo una A, una E, separo, aéreo, ahí está, la E y la O se separan, poeta. Mentalmente estamos haciendo esto, ¿cierto? Caótico, ya está. Muy bien, entonces, ok, separamos. Las vocales abiertas se separan, ¿ya? ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Ubicar la sílaba tónica. Muy bien, la tónica es la E, la tilde está porque es esdrújula, porque está en esta posición. Última, penúltima, antepenúltima. León, porque es aguda y termina en M, ¿no? Poeta, ¿por qué no se tildó esta palabra grave con el acento en la E? ¿Por qué? Porque es una grave, efectivamente, que termina en letra A, ¿no? Y la palabra caótico, ¿por qué lleva tilde? Ah, porque caótico coincide con la norma de la esdrújula. ¿Ok? Muy bien, a ver, un ejemplito más. Si yo tuviese la palabra tiito, tiito, tú sabes que eso es hiato simple. Una I con una I se separan, ¿verdad?
Y cuando buscamos la tónica, a ver, ¿cuál de las tres tiene acento? Tú dices, tiene esta. ¿Cierto? La I. Ya está. Entonces, muy bien, yo pregunto, ¿no? Si yo digo tito, yo no estoy con un hiato acentual, porque el hiato acentual se da con abierta, no entre cerradas iguales. Entonces, me queda claro, hiato simple. Y yo sé, ahora estoy aprendiendo, me está quedando claro que los hiatos simples se someten a la norma de las agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Entonces, me consta, en consecuencia, que esta es una palabra grave terminada en O. Y las graves terminadas en vocales, ¿qué dice? No se tildan. ¿Entendido? Listo. Algo que sí va a romper el esquema de las normas generales es el hiato acentual. El hiato acentual, chicos, ya es una regla que va a predominar más sobre las normas generales. Entonces, por eso nosotros siempre, pase lo que pase, un hiato acentual siempre será tildado. Siempre, en cualquier contexto. Y ya tú sabes. A ver, ¿qué es un hiato acentual? Los hiatos acentuales, tú sabes que se dan entre vocal abierta, vocal cerrada o vocal cerrada con vocal abierta. Y la cerrada, o sea, la I o la U, es la que va a tener que sonar más con respecto a esa abierta que la acompaña, ¿no? Por eso, tú cuando silabeabas, hacías esto, ¿no? Reúne, baúl, ay, perdón, acá es caída, separábamos en tres, salía, separamos en tres, quería, separamos en tres, y río, separamos en dos. ¿No? Ahí te das cuenta, mira, ¿ves? La cerrada está con una abierta, siempre la A con la U, la A con la I con la A, la I con la A, la I con la O, ¿ves? O sea, siempre cerrada con abierta. Pero, ¿qué pasa? ¿No? Según la posición del acento, la palabra reúne, aquí está, es una palabra grave, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se quedó claro? Es una grave. ¿Por qué? Porque es la penúltima sílaba la que lleva la mayor fuerza de voz. Pero esa palabra grave sí se tilda, a pesar de que termine en E. ¿Por qué? Porque predomina la norma del hiato. Igual, baúl es una palabra aguda, ¿sí o no? Claro, la última sílaba es la tónica, pero esta es una aguda que termina en L, ¿no? Supuestamente, ¿qué dice la norma de las agudas? No, no, no. Tilda cuando terminan en N, S vocal. Esta no está terminando en N, en S, está terminando en L. Pero yo igual tildo, porque predomina el hiato. Igual acá, caída, ¿qué es? Grave. Salía, es grave. Quería, es grave. ¿No? Río, es grave. Un ejemplito más. Reír es aguda. Y tildo es aguda. ¿No es cierto? Tengo que tildarla. Reír. ¿Por qué? Porque predomina la norma del hiato acentual. ¿Preguntas, chicos? Ok, entonces si se entendió a la perfección, notemos algo, ¿ok? Notemos algo, aclaremos algo. En estos últimos tiempos, algunas normas de tildación han ido variando, ¿ya? Por eso hay palabras como solo, la palabra o, la palabra, los demostrativos, este, ese, aquel, no se tildan bajo ningún contexto. ¿Ya? La palabra solo, si es un adverbio, si es un adjetivo o un sustantivo, nunca se tilda. La conjunción o, así una números o palabras, nunca se tilda. Y la palabra esta, tampoco nunca se tilda. ¿Quedó claro? Bien.
Ahora, con respecto a los monosílabos, ¿no? Que estuve mencionando y ustedes me preguntaron hace un instante, profesora, los monosílabos, ¿cómo son los monosílabos, no? ¿Los monosílabos se tildan o no se tildan? Bueno, los monosílabos nunca se tildan, nunca, ¿ya? Entonces, si yo tengo estas palabras, dio, yo no voy a poner tilde a la O porque suena la O, ¿verdad? Vio, la palabra da, la palabra guión, esta palabrita, ¿no? Dice, profesora, pero guión no es aguda terminada en M. A ver, si tú me dices aguda, es porque tú estás pensando que la palabra guión tiene 2 sílabas, ¿no? Supongo, ¿verdad? Pero mira el efecto que está ocurriendo ahí. ¿Cómo separar una I y una O? La única razón para separar una I y una O, que significa una cerrada con una abierta, es si esa I tiene acento. Pero tú sabes que nadie dice guión. Todos pronunciamos guión. Entonces es imposible, pues chicos. Esto es un monosílabo, es un diptongo. Así como dio y vio tienen un diptongo, igual aquí es un diptongo. Los diptongos no se tildan, los monosílabos con diptongo no se tildan. ¿Ya? Igual ocurre con truán. Yo no voy a decir profesora, pero truán es una palabra aguda, terminada en M. A ver. ¿Cómo separar una U y una A? Porque la H nadie le hace caso, ¿no? ¿Cómo separarla, chicos? La única razón es si la palabra fuera pronunciada como truán. Y tú sabes que en efecto nadie pronuncia truán. La palabra es truán. Entonces, igual, esa U no tiene mayor fuerza de voz. Es diptongo. Es como dio, es como vio, solamente que parece una H, que nos hace pasar a veces malos ratos, ¿no? Nos hace pisar el palito, ¿no? La H. Entonces, por favor, no, con los monosílabos, dejemos los monosílabos tranquilos, porque los monosílabos no se tildan, he dicho, salvo 8. Ahora, antes de entrar a mencionar esos 8, ¿sí? Yo quiero hacer también hincapié con respecto a lo que vengo comentándoles, es que una cosa es pronunciar una palabra así, fíe. Cuando yo digo fíe, tal vez me fíe, ¿no? El casero. Fíe, del verbo fiar, ¿no? Evidentemente, pues, es un hiato acentual. Y yo tengo que tildar la I porque es un hiato acentual. Evidentemente, esta es una palabra polisilábica, es una palabra grave, ¿no? Y requiere de acentuación. Pero mira, a veces en otros contextos vemos la palabra fié. Yo le fié, ¿no? A esa persona de mi confianza, que también es el verbo fiar, pero está pronunciado de otra manera. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Ahí el acento ya no está en la I, está en la E. Y eso hace que la palabra se vuelva un diptongo, que sea un monosílabo. Entonces ya no se tilda nada, ¿verdad? Lo mismo pasa con muchas palabras, ¿no? Pie, del verbo piar, ¿no es cierto? Es grave. Y otra cosa es decir pie, que puede ser el verbo también piar, el piar de las aves, o puede ser de pronto la palabra pie, ¿no? Que bueno, es un sustantivo, ¿no? Pero de igual forma, el significado aquí no entra en cuestión, ¿no? Lo que tiene que entrar en cuestión es la pronunciación. Entonces, ahí es un monosílabo. ¿Ya? Lo dejamos tal cual. ¿De chicos? A ver, otra. Por ejemplo, la palabra río. Ya, lo hemos visto hace un instante, ¿no? El río. O río de reír. Lo que fuera. Es grave. Es hiato acentual. Y otra cosa es decir río. Ah, pero río es un diptongo, no es hiato, y en consecuencia es un monosílabo. Y así,
Podría yo seguir añadiéndole muchas palabras a ustedes, ¿no? Les puse un caso de la palabra guío. Yo te guío. Yo te guío en esta clase. Guío es hiato, es grave, es polisilábica. En cambio, él me guió. Guió, el acento está en la O. Entonces, esto es un monosílabo. Chicos? Entonces, pueden ocurrir estos fenómenos en algunas palabras, ya van a afectar nuestras respuestas, por supuesto, así que por eso es importante bien ver el contexto. En el castellano y es muy importante observar el contexto de la palabra, ya para saber pronunciarla, para saber tildarla en consecuencia, ¿ya? Excepto 8 monosílabos. ¿Ok? Según la gramática dice que si ustedes observan la palabra de, la palabra sí, voy a ponerlo sin tilde, la palabra el, mi, ¿qué más? Tú, la palabra se, la palabra más, no hay otra, ¿no? No hay otra, no hay otra. Ya. Estas 8 palabritas, ya, dice la academia, que estos monosílabos, ¿ok? No otros. Si tú ves la palabra, por ejemplo, a ver, no sé, tú ves la palabra da, ¿no? La palabra dio, ¿no? La palabra, por ejemplo, ¿qué más? A ver, vio o vi, ¿no? Vi. Estas no, chicos. No para otros monosílabos. Estos verbos conjugados de esta manera, expresados de esta manera, con estas secuencias, ellas a veces sí y a veces no. Depende de su contexto. ¿Ok? Entonces, por eso hablamos de una acentuación llamada la acentuación diacrítica. La acentuación diacrítica ocurre para algunos monosílabos y polisílabos que se escriben igual. Se pronuncian igual, pero la tilde es un recurso para diferenciar significados y categorías gramaticales. ¿Ya? Entonces, eso ocurre, por ejemplo, con la palabra él. Él. ¿Cuándo tildamos él? Cuando te refieres a una persona, cuando es un pronombre personal. Él lo resolvió. Él me conoce. Él es mi amigo. Pero si es un artículo, los artículos siempre acompañan sustantivos, devolvió el libro, el cuaderno, el dinero, ¿no? Cuando lo ves al lado en sustantivo, pues ya no requiere. También ocurre esto con tú, ¿no? Tú, si es persona, tilde. Tú eres el responsable, tú eres mi amigo, tú eres mi alumno, tú eres una persona especial, tú, persona. Pero si es un determinante posesivo, estará al lado de un sustantivo y no requiere, ¿no? Tu trabajo fue probado, ¿no? Tu estudio está por concluir, tu clase es interesante, ¿no? Tu participación es importante. Entonces ese tú al lado de sustantivos no lleva. Lo mismo pasa con mí. Mi, cuando es pronombre personal, no, perdón, cuando es pronombre personal sí requiere tilde, ¿no? Ese obsequio era para mí. Llámame a mí, dímelo a mí, coméntamelo a mí. A mí me gusta el ceviche, ¿no? Personas. En cambio, un determinante estará al costado de un sustantivo. Mi USB, mi casa, mis amigos, mi celular, mi número telefónico, etc. Entonces ese mi, como determinante, ya no requiere de tildes. ¿Ok? Entonces, pronombres personales, acá en estos 3 casos, sí requieren tilde, determinantes posesivos, determinantes artículos, ¿no? Al lado de sustantivos, el libro, tu trabajo, mi USB, estos no llevan. 3 casos más. La palabra té. Solo cuando se refiere al té de beber, ¿no es cierto? A la bebida, a la infusión, llevará tilde. Me gusta el té,
¿no es cierto? En cambio, como pronombre personal, ¿ya? Como pronombre personal, no lleva tilde. Y te vas a dar cuenta que es un pronombre personal porque está al costado de un verbo. Te ayudará, te llamaré, te escribiré, te comentaré, te conozco, ¿no? Te busco, etc. La palabra sé cuando indica acción, cuando es un verbo. Hay dos opciones, el sentido del verbo ser o el sentido del verbo saber. Cualquiera. Sé amable, sé estudioso, sé empeñoso, sé buen ciudadano, ser, ¿no? Y sé la respuesta, sé tu número, sé eh, expresarme bien. El sé de saber también requiere tilde. En cambio, si es un pronombre, estará al lado de otro verbo, lo va a acompañar y no va a expresar ninguna idea, ¿no? El equipo se malogró, el equipo se arruinó, se dañó, se perdió, ¿no? Se conocen, se miran, se hablan. Esos pronombres al lado de verbos conjugados no llevan tilde. La palabra de, cuando es el verbo dar, ¿no? De una propina, de oportunidades, de su nombre completo. En cambio, el de preposición, ese que se usa para vincular cosas, palabras, frases, esos no requieren, ¿no? Un reloj de arena, la casa de mis padres, ¿no? La película de terror, ¿no? Ese de no lleva. Y por último, acá completamos los 8 monosílabos, ¿ya? Con la palabra más y sí. La palabra más lleva tilde cuando es un adverbio de cantidad, ¿no? Su señal es más rápida. Debe estudiar más, sabe más, ¿ok? Siempre que indique cantidades a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio, tíldalo. En cambio, si es equivalente a una conjunción reemplazable por la palabra pero, ahí no la tildes. Por ejemplo, ¿no? Asistió, mas no participó. Asistió, pero no participó. Habló, mas no lo escuché. Habló, pero no lo escuché. ¿Ya? La palabra sí. Sí se tilda en 3 casos. Esta es la más exquisita, cuando es pronombre personal, cuando es afirmación y cuando es un adverbio sustantivado, o sea, un sustantivo. Lo dijo para sí mismo. Trabaja para sí. Solo piensa en sí, ¿no? Lo atrajo así, o sea, para él, ¿no? Para esa persona, para la tercera persona, porque el sí, pronombre, alude a la tercera persona. Ahí hay que tildar. El adverbio de afirmación es muy fácil, es sencillo, muy contextual, sí iremos, sí te conozco, sí te apoyo. Y el adverbio sustantivado, lo único que tienes que observar es que lleve un determinante. El sí, ganó el sí en aquella elección. El sí, tu sí, nuestro sí, ¿ok? Fíjate eso, que delante la palabra sí haya un determinante, ¿ok? Como los artículos, por ejemplo. Muy bien, si no tiene esos valores, si tiene el sentido de una conjunción o alude a una nota musical, ahí no le pongas nada. Si deseas, te acompaño, dime si trabajarás mañana, toca el piano en si menor, ¿verdad? Nota musical, entonces lo dejamos. Lo más importante, considero, chicos, que es que ustedes aprendan bien a reconocer cuándo sí requerimos tilde. ¿Ok? A ver, muchachos, hasta esta parte, ¿alguna pregunta, algún monosílabo? Muy bien, pueden tomar su captura de pantalla. Ok, Liz, ¿podría volver a la diapositiva 9 para tomarle captura? 9. La 9 es esta. Sí, Miss, gracias, listo, ya tengo. Ok. Bien, entonces pasemos a la palabra aún.
Aún se tilda cuando es equivalente al adverbio todavía. ¿Ok? Todavía. Entonces, por ejemplo, aquí, aún no llegan las encomiendas, es como decir, todavía no llegan las encomiendas. Yo pensaba que aún estábamos a tiempo, yo pensaba que todavía estábamos a tiempo. Y cuando tú haces el reemplazo por el todavía, la oración tiene sentido, un sentido temporal. Ahora, si tú intentas, en otros casos, insertar ese todavía temporal y no hay lógica en la oración, es porque probablemente este sea equivalente más bien a otra palabra, no requiera tilde, ¿no? Por ejemplo, aún así los seguiremos apoyando. Es como decir, incluso así los seguiremos apoyando. ¿Ya? No puedo decir todavía así los seguiremos apoyando. No, no tiene sentido. No tiene sentido temporal. Aún su hermano menor sabía qué hacer. Todavía su hermano menor sabía qué hacer. No expresa sentido temporal. Entonces, no lleva tilde. ¿Por qué? Porque es equivalente al incluso. Incluso su hermano menor sabía qué hacer. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, veamos el ejercicio de aplicación número 2. A ver, coméntenme, chicos. Muy bien. En este caso, está la primera oración. Solo sé que Matías llegó tardísimo a la reunión. ¿Requiere tilde o no? Sí, ¿Qué palabras? Sí. sí. Ya, muy bien. ¿Qué más? Llegó. Llegó, Reunión. Reunión. reunión, Tardísimo. 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 Ujú. Nada más. Sí, nada más. Matías. Claro. Matías, ¿no es cierto? Matías es un hiato acentual, ¿verdad? Ujú. La letra B. Raúl, Raúl, ok. Aún. aún, Ujú. Resumen. resúmenes, Resúmenes. Ujú. exposición, Exposición. Exposición. Ya está. La C. allá, Allá. Ujú. Película. 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 Escribió. Escribió. Guión. Fantástico. Ujú. En la E. mi, A no ver, se tira del guión, La palabra guión, guión. Avión. ¿Esta llevaría tilde o no? ¿Qué opinan? No, mis. No. No, ¿no es cierto? Claro. La palabra guión no puede llevar tilde. ¿Cuál es la razón? es una monosilábica, Una monosilábica. Claro. Es un monosílabo, es una palabra monosilábica y los monosílabos no se tildan. Ujú. Bien. En la letra E, las palabras que requieren tilde son Avión. avión, solo avión. Avión. Ujú. En la F, orquídeas, orquídeas, vivero. No, vivero. vivero, Vendían. vendían, ¿no? Hiato. Ya, pero vivero no, ¿no es cierto? Porque es una grave. Ya, en la G, Estudió. Lingüística.
Lingüística. Lingüística, semántica, especializó. 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 Semántica. Y semántica. Ujú. En la H. Sí. Sí. Ujú. En la I. Elías. Comprendió. Y decisión. Debía y decisión. Decisión. Ujú. Ah, y decisión. Ya está. Muy bien. La última. Mi. Y de. Mi, El. de y el. Para mí, lo que él dé no es relevante. ¿Sí? Muy bien. Pueden tomar su captura. Ya, ya está, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces nos vamos con los interrogativos y los exclamativos. ¿Ya? Bien, estas palabras, los interrogativos y los exclamativos, son aquellos que aparecen efectivamente en oraciones interrogativas, o sea, en oraciones donde el hablante quiere hacer preguntas, y en oraciones exclamativas, cuando el emisor desea expresar una sorpresa, ¿no es cierto? Una emoción. Y las palabras que se utilizan para esto son parecidas a las que vemos aquí, ¿no? Qué, quién, cuál, dónde, cuándo, cómo, cuánto, etcétera. ¿Ya? A veces estos pronombres pueden aparecer también encabezados con una preposición. Entonces, muy bien, tenemos oraciones como estas, donde tú ves los signos, ves la palabra al inicio de la oración y casi de manera inmediata la respuesta es que hay que ponerle la tilde, ¿no? ¿Dónde dejaron los libros de María? ¿Por qué no viajaron anoche a Hilo? ¿Cuánta belleza hay en este lugar? ¿No? Es una exclamación directa. Se le dicen directas porque aparecen los signos. Pero ocurre que a veces nosotros expresamos nuestras ideas de modo indirecto. Entonces, tenemos oraciones de esta naturaleza, ¿no? Dime quiénes realizarán la auditoría. No sabe cuándo ni dónde se encontrarán, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos preguntas indirectas. Esas oraciones, estos casos van a requerir de nuestra comprensión de lectura, de nuestra atención, para notar de que el emisor está buscando información. Esa es la idea. O está expresando emociones en el caso de las oraciones exclamativas indirectas, ¿no? O sea, eso hay que percibir, ¿ya? En otros casos, si funcionan como relativos o funcionan como conjunciones, o sencillamente no tienen nada que ver con una pregunta o una exclamación, no se tildan. Por eso oraciones como estas, ¿no? Los pedidos que entregaron temprano ya fueron registrados. Nadie le va a poner tilde a esa palabra que, ¿no? Porque no es pregunta. Quien disponga de tiempo deberá redactar todos los informes. Ahí no hay pregunta. Yo no estoy preguntando quién va a redactar los informes, ¿verdad? O quién dispone de tiempo. Esa no es la pregunta. La manera como se expresaba sorprendió a todo el público. La manera como, ¿te das cuenta? No es una pregunta, no es una exclamación. Entonces, lo dejamos sin tilde. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta por aquí? Listo. Pasemos ahora a hablar acerca de las formas complejas, las palabras complejas o también llamadas compuestas, ¿ya? Pueden ir con tilde o sin tilde. Y dentro de ellas tenemos varias subagrupaciones, ¿no? Por ejemplo, aquellas que se escriben de corrido,
sin guión. Por ejemplo, la palabra sin fin, balompié, 22, que son palabras que se han formado a partir de otras, pueden llevar tilde como también no llevan tilde. ¿De qué depende la acentuación de una palabra de esta naturaleza? Depende del silabeo y depende de que en ese proceso esta esté coincidiendo con una de las normas generales, ¿ya? Por ejemplo, el caso de la palabra sin fin. ¿Por qué lleva tilde la palabra sin fin? Porque es como una aguda, termina en N. La última es tónica. Igual ocurre con balompié, ¿no? Es una palabra aguda, termina en vocal, entonces yo le pongo la tilde, ¿no? Por ser como una aguda. 22 es como tener 3 sílabas, es como estar frente a una aguda terminada en S. Abre fácil, ¿no? Es una palabra dividida en 1, 2, 3, 4 sílabas, ¿no? Y es como una grave, ¿no? Una grave terminada en L. 17º, ¿no? Si bien es cierto, estas palabras provienen de dos términos, ¿no? De dos vocablos, en donde sí se acentúa, pues definitivamente el primero nunca se va a acentuar, ¿no? El acento en el castellano siempre se suele ubicar al finalizar una palabra. Entonces, séptimo, ¿no? Es una palabra que se está tildando porque está coincidiendo con la norma de las esdrújulas, ¿ya? Ahora, así se tilda, mismo no, pero cuando se fusionan, la sílaba tónica está en mis, así mismo. O sea, es como tener una grave terminada en una O y por eso no se tilda. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a colocar un ejemplito. A ver, ¿qué tal si tenemos arcoíris? Pregunto, chicos, ¿tildo o no tildo esa palabra? ¿Qué Sí. opinan? Sí. ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué tildaría? Yo creo que no, Miss. No. Ok. ¿Y gueto acentual? Claro, bien. Lo que hacemos nosotros cuando tenemos una palabra de corrido, tú sabes que arco no se tilda, iris tampoco, pero acá hay que silabear. Entonces, ¿qué les parece si siempre que veamos una compuesta, silabeamos? ¿Cómo lo haces? Ar. A ver, aquí vienen dos vocales. ¿Cómo se pronuncian esas vocales? ¿Forman un diptongo? Tú dices arcoiris o dices arcoiris. Arcoiris. Arcoíris. Ajá, o sea que esa ahí está sonando más. ¿Y por qué suena una cerrada frente a una abierta más? Porque sencillamente es un hiato acentual. Y ya tú sabes, los hiatos acentuales, aparezcan donde aparezcan, es una norma que predomina. Entonces se tilda, por eso la palabra arcoíris, porque presenta hiato acentual. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, duda? Miss, entonces el hiato acentual solamente se basa en el acento, como uno dice la palabra o la pronuncia, ¿verdad? Claro, o sea, el hiato acentual ocurre siempre que una I o una U al costado de una vocal abierta, como este ejemplo, está con la abierta O, la cerrada suena más. Entonces yo veo una O y una I, y la I está sonando más, ese es hiato. Y automáticamente tengo que colocar una tilde. Automáticamente. Así sea compuesta, así sea una palabra esdrújula, grave, ¿no? Porque yo les había mostrado hace un momento, por ejemplo, la palabra reír, ¿no? Claro, la palabra reír no es una palabra compuesta, es una palabra simple.
¿Por qué le decimos palabra compuesta arcoíris? Porque está formada por dos lexemas, ¿no? Arco, iris. Y así como las demás, ¿no? Balón es una palabra, pie es una palabra, 20 es una palabra, 2 es una palabra, pero se fusiona. Ok, entonces, ¿qué pasa con el hiato acentual? El hiato acentual puede aparecer en una palabra compuesta, puede aparecer en una palabra simple como reír, pero siempre se va a tildar, esté donde esté. Ahora, tenemos palabras compuestas que se escriben con guión, con un signo ortográfico. Entonces, aquí también esas palabras pueden ir con tilde o sin tilde. Depende. ¿Y de qué depende? De cómo se escriban estas de manera independiente. ¿Ya? Entonces, tenemos varios panoramas, ¿no? En este caso. Estas palabras compuestas, esos dos elementos pueden aparecer los dos tildados, los dos sin tilde o uno de ellos con tilde. Tienes 3 escenarios ahí, ¿ya? Entonces aquí observas, ¿no? Árabe, israelí, ¿no? Es una esdrújula, una aguda, las dos se tildan. Histórico, crítico, las dos son esdrújulas, así, las dos se tildan, cada uno conserva lo suyo. Épico, lírico también, estas dos esdrújulas mantienen su acento. Kilómetro, hora, bueno, kilómetro es esdrújula, pero hora es grave. Entonces, este segundo elemento no se tilda, ¿no? Académico profesional, bueno, el primero lleva tilde, el segundo ya no. Y marxista-leninista, pues ninguno, ¿no? Porque como ves, las dos siempre de manera independiente se pronuncian como graves, terminadas en vocal, no se tildan. ¿Ok, chicos? ¿Quedó claro eso? Muy bien. Luego tenemos palabras, adverbios finalizados en mente. Todas las palabras que terminan en mente, ágilmente, dócilmente, todas son adverbios. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Estos adverbios provienen de adjetivos. ¿Ok? Ágilmente viene de ágil, ¿no? Ahí está. Muy bien. Dócilmente viene del adjetivo dócil. Técnicamente viene de técnico y así sucesivamente. Entonces, ¿qué nos dice la norma para este grupo específico de palabras? Que esos adverbios finalizados en mente podrán ir con tilde o sin tilde. ¿De qué va a depender el uso de la tilde? De la escritura del adjetivo. ¿Ok? Yo sé que ágil, cuando era una palabra independiente, llevaba tilde porque es una palabra grave, entonces ágilmente también. Dócilmente, ¿por qué está con tilde? Porque viene de dócil, mantiene su tilde. Técnicamente viene de técnico, mantiene su tilde. Cortésmente viene de cortés, adjetivo, mantiene su tilde. Analíticamente viene de analítico, esdrújula, mantiene la tilde. Tímidamente viene de tímido, esdrújula, lo conserva. Moralmente viene de moral, pero moral no lleva tilde, entonces tampoco llevará la palabra derivada, ¿no? Moralmente. ¿Se entendió? Entonces lo único que tienes que hacer es echar mano de la escritura del adjetivo original y le dejas la acentuación o la escritura tal como es. Ahora, también tenemos pronombres enclíticos, ¿no? Tenemos verbos, por ejemplo, resbalóse viene de resbalar, marchóse de marchar, pedirme de pedir, tómaselas de tomar, véndemelo de vender, llamadla de llamar, ¿no? Y estos verbos vienen acompañados de pronombres enclíticos, ¿no? Como se, lo, me, entre otras. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes vean esta clase de palabras compuestas, ¿ya? Simplemente apliquen las normas generales, ¿ya? Resbalóse es como una grave, no se tilda. Marchóse es una grave, pedirme es grave. Tómaselas es una sobresdrújula. Véndemelo sobresdrújulas. Llamadla es una grave terminada en vocal.
Por eso te das cuenta que a veces lleva tilde y a veces no. ¿Ok? Porque es grave, porque es aguda y está finalizando en una determinada letra que pues me impide, ¿no? Tratarla de una forma en particular. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? Ok. Bien, tenemos el caso de palabras de procedencia latina, conocidas como los latinismos. Ya los latinismos pueden llevar tilde siempre y cuando hayan sido incorporados a las reglas de escritura de la lengua castellana. ¿Cómo darme cuenta si de pronto esa palabra en cuestión es un latinismo o no? Bueno, una forma de darse cuenta es por su terminación en M, que es un sufijo típico del latín. Otra manera de darte cuenta es, por ejemplo, si esa palabra está escrita con letras del castellano, ¿ok? Y está en redondas, ¿ok? No está en cursivas. Si tú ves una palabra en cursivas, entre comillas, es porque probablemente está siendo expresada en la lengua extranjera, en latín, francés, japonés, ¿ya? Si tú observas, por ejemplo, blue jeans en el inglés, espagueti en el italiano, y además tú sabes que en el castellano no se utilizan estas secuencias silábicas, ¿no? GHE o la doble T. Entonces, esas palabras no las vas a tildar, no las toques. Lo que tú tienes que tildar solamente son términos castellanos. Quórum, porque es grave, requiem, porque es grave, bouquet, porque es aguda, bonsai, porque es aguda, terminada en letra I, blue jean es aguda, espagueti es una grave, termina en vocal, por eso no se tilda. ¿Ok? Las palabras escritas en su forma original, ¿no? Aparecen en cursivas, ¿no? Vox Populi, Alma Mater está en cursivas, software, ballet, pizza está en cursivas. Entonces asumo en consecuencia que está en una lengua extranjera y no se acentúa. ¿Ya? Bien, ejercicio de aplicación número 3. A ver, según la ortografía de la lengua española, los latinismos crudos o no adaptados deben escribirse en letra cursiva o bien entre comillas y sin tilde. En cambio, algunas voces adaptadas al español se escriben en letra redonda y con tildes. Considerando ello, ¿qué enunciados exhiben adecuada escritura? ¿Qué opinan, chicos? En la letra A, ¿la escritura de las palabras en A son correctas o hay algún defecto? Falta una tilde. Un acento. Falta tilde, falta acento. ¿En dónde? En quórum. Quórum. Con tilde. En la B, También falta tilde. en la palabra Memorándum. memorándum. Es como una grave terminada en M. En la C, Tiene que estar en no. ¿Está bien la E? está bien. Currículum ya está con su tilde, ¿no es cierto? La dejamos tal como está. Está en redondas, así que está perfecta. En la letra D, ¿Está correcto? todo correcto en la letra D. Campus está mal. Tiene que estar en cursiva. Campus, ¿no? Campus. Claro, así como se pronuncia, esta es una palabra grave, ¿no? La letra E. Una consulta, al ser en otra lengua, tendría que estar igual en la oración en cursiva o puede estar. Claro. O sea, si estuviese en cursivas o entre comillas, yo definitivamente no tocaría esa palabra. No llevaría acento tampoco. Exacto, A ver, exacto. ya sé. ¿Ya? En la letra E, Está bien. hábitat, ¿no?
correcto. Y en la letra F, Está correcto. Sí, en su lengua materna. está correcta, ¿no? Está correcta. Entonces, todas están correctas, excepto estas 3 oraciones que están resaltadas de color rojo. ¿Ya? Bien, pueden tomarle captura. Y nos vamos con este casito especial de la secuencia porque. ¿Ya? Nosotros en el castellano usamos la palabra por qué en preguntas, ¿ya? ¿Por qué con tilde? Escribimos el por qué junto cuando es causa, el por qué separado sin tilde cuando es nexo y el por qué utilizamos junto con tilde cuando es un sustantivo. Entonces, como hay varias formas, junto, separado, con tilde, sin tilde, ¿ya? Hay que saber el contexto de la aparición de estas secuencias, ¿ya? ¿Cuándo se utiliza por qué separado y con tilde? Cuando tienes preguntas, cuando tienes exclamaciones. Dime por qué tardaron en llegar. Entonces tengo que responderle, ¿no? Tardé en llegar porque pasó esto. ¿Por qué tuvo que ocurrirme esto? Es una exclamación. Entonces, también allí van con los signos, ¿verdad? Con los signos ortográficos, están al inicio, entonces se escribe separado y con tilde. Cuando tenemos una causa, usamos junto y sin tilde. Asistiré porque me han convocado, ¿no? Brinda ayuda porque es médico, causales. Ahora, escribimos junto y con tilde cuando está frente a un artículo, a un determinante. Esta palabra es un sustantivo. Hablaron de el por qué, ¿no? Explicó su por qué. Aquí tenemos un determinante posesivo, ¿no? Entonces, siempre que tú veas así el por qué y delante hay un determinante, un artículo, un posesivo, un demostrativo, tíldalo. Y por otro lado, si tienes esta secuencia, ¿no? Siguiendo a un sustantivo equivalente a la palabra por el cual, por los cuales, lo escribes separado y sin tilde, ¿no? La razón por qué te enojas es como decir la razón por la cual te enojas. Desconoce los motivos porque no llegó. Desconoce los motivos por los cuales no llegó. O sea, aquí está funcionando ese porque como un nexo. Entonces allí se escribe de esta manera. ¿Se entendió? A ver, veamos. Miren. Dice, elija la opción que presenta uso correcto de la secuencia subrayada. ¿Cuál es la que es correcta, chicos? La C. La letra C. Al final nos reveló el por qué, ¿no? Acá está el sustantivo por qué. ¿Y cómo me di cuenta? Porque delante había un artículo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se escribe la letra A? ¿Por qué separado y con tilde? Claro. ¿Cómo debería entonces, cómo debería escribirse la letra A? Porque el tercero. ¿Cómo debería escribirse esta secuencia? Yo sé que la clave, la forma correcta está en la C. Aquí está perfecto. Eso me da a entender que todas las demás alternativas están mal, ¿no es cierto? Aquí está mal, aquí está mal, aquí también está mal. Entonces, si está mal la letra A, mi pregunta es, ¿cómo debe escribirse? ¿Por qué separado y con tilde? Junto y con tilde. Punto y con tilde. Junto con tilde. Claro, así debería de escribirse, ¿no? ¿No? Igual que la C, ¿no es cierto? Igualito, claro. Aquí, ¿cómo debe ser? Junto Junto. y sin tilde. Claro, junto porque es un causal. ¿Y acá? Separado sin tilde.
Separado sin tilde. Separado en sin tilde, ¿no? Y me di cuenta por esta palabra, ¿cierto? Muy bien, a ver, completemos en la número 2. Junto, separado y con tilde. Separado con tilde. Separado y con tilde. Separado y con tilde. ¿Por qué? ¿Por qué vendieron todos esos productos? Aquí, Junto y con Porque tilde. con tilde. junto con tilde. Acá, Separado. Junto. Separado sin tilde. separado sin tilde, ¿no? La razón por la cual lo ayudó. Y la D, Junto. sin tilde. Junto sin tilde. No. Junto sin tilde. se sintió triste porque no pudo acompañarla. Claro, está expresando una causa, ¿no es cierto? Muy bien, listo. ¿Preguntas, chicos? Se entendió, Miss. Perfecto. Entonces vamos a tener una relación de palabritas. Les voy a compartir ahora algunos ejercicios adicionales para ver el tema de la acentuación. ¿Ok? A ver, la primera. ¿Acentúo o no acentúo la primera? Voy a ponerle numeritos. Numeritos. A ver, chicos, la número 1. ¿Tildo o no tildo? ¿Qué dices? Sí. No. ¿No? No. Sin No. tilde. ¿Sí? ¿Cómo se pronuncia tai chi, no? A ver, estoy dudando. Ah, ya. Cuando yo dudo, entonces recurro a mi salvación, ¿no? Muy bien, pongo tai chi. Y ahora vuelvo a compartir pantalla con ustedes. Voy a compartir mi pantalla completa. Ya. Están viendo la página de la RAE, ¿verdad, chicos? Sí, Miss. Sí, Miss. Ya, chicos, perfecto, muy bien. Entonces, aquí ocurre algo, ¿no? Entrada que contiene, a ver, el diccionario me da el significado. Esto quiere decir que la forma más usada efectivamente es tai chi, ¿ya? Un deporte, una gimnasia china. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, puedes escribirlo así, tai chi con tilde, o también puedes usarlo de esta manera, tai chi. Y significan lo mismo, ¿verdad? Significan lo mismo. Entonces, puede ser tai chi y tai chi. Eso significa que es una palabra tai chi. Es una palabra con doble acentuación escrita. Con tilde y sin tilde. Y lo particular de uno es que significan lo mismo. El significado, el cambio de la posición del acento no afecta el cambio de significado. ¿Correcto? 2. ¿Le pongo tilde o no? No. No. Sí. Sí. A ver. ¿Cómo se pronuncia? Transeúnte. 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 O sea, Es clave. suena un poquito más la U. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esta es una palabra que estamos notando tiene hiato acentual. O sea, si tú silabearas mentalmente, ¿cuántas sílabas tendrías? 1, 2, 3, 4. ¿No es cierto? Porque la U suena más que la E. Increíble. ¿Le pongo tilde? Sí, sí, Sí. Le pongo tilde a la I. La causa es hiato acentual. Acentual. La número 4. Depende. Depende. A ver, depende de la pronunciación. ¿Cómo podemos pronunciar esta palabra 4? Maulló. Maulló o maullo. Mucho. Claro, puedo pronunciar maullo, así, maullo, Maucho. maullo, ¿ya? Maullo. Maullo. Y otra forma, Maulló. Maulló. maulló.
Ya está. Entonces, si yo digo maullo, yo maullo, ¿cierto? Estamos frente a un hiato acentual. Y si pronuncio maulló, estamos frente a una palabra aguda. ¿Ven? Las reglas son distintas. Y aquí te estás notando algo, ¿no? Aquí hay función distintiva por el acento. Yo puedo pronunciar de diferente manera esta palabra y una cosa es decir maullo en primera persona y otra cosa es decir maulló en tercera persona. Él afecta el significado. A ver, desoír. Sí. No, Lleva acento en la- Desoír, hiato acentual, ¿no es cierto? Miss, Cacatúa. una consulta. Cuando es hiato acentuado, se deja de lado la regla del agudo y grave, ¿no? Y siempre se va. Claro. Ah, gracias. Ujú. Claro, tú me dirías, profesora, esta es una palabra aguda. Tranquilamente me dirías eso. Es una palabra aguda y termina en ere, ¿sí? Pero está tildada, ¿sí? ¿Por qué? Ah, porque es hiato. Predomina esa norma. Muy bien, cacatúa. Lleva acento. sí, Ujú, se tilda, ujú. Interactúen, se tilda, interactúen, hiato acentual. Máster, Se tilda. tilda, que es una grave, ¿cierto? Parodiáis, parodiáis, tenemos un triptongo. Efectuéis, se tilda, Se tilda. también se tilda, efectuéis. Muy bien. Chofer, No se no, tilda. no se tilda, efectivamente. Pero, a ver, chofer. Claro. Chofer es una palabra que sí comúnmente la usamos como palabra aguda, sin tilde, pero también, dice la academia, puedes pronunciar chofer, chofer. Ambas. Tiene doble acentuación. Profesora, ¿y yo debo de saber esto? Bueno, tener algunas nociones te va a ayudar muchísimo. Cuanto más información tú manejes, mejor preparado estarás para tu examen. La 11 es lo mismo que la 1, ¿no? Puedo pronunciar de ambas maneras, es una palabra con doble acentuación y el significado sigue siendo el mismo. ¿Ya? O sea, profesor, si me viene el examen, ¿qué respondo? Ah, esa es una muy buena pregunta. Ahí tienes que tomar decisiones inteligentes. ¿Ok? Si a ti te están pidiendo contar número de tildes o cosas por el estilo, pues siempre elige aquella alternativa que evidentemente pues no va a presentar este caso, ¿no? Discrimina cuál es la alternativa que efectivamente tiene una acentuación fija, clara, según su contexto, y que no presente ambigüedad o doble opción. ¿Ya? Ahora, si tú tienes de repente una alternativa en la cual hay pocas y esta palabra te da una opción para contabilizarla también, claro, ahí yo elijo como clave un contexto como este, ¿no? Por eso tienes que ser muy juicioso, ¿no? Eso ya es cuestión de práctica, de maña a veces con la pregunta para que sepas discriminar bien cuándo sí y cuándo no. A ver, la 12, marketing. Tildamos, no, No, ¿por qué? porque está en no su es lengua castellano, materna. Claro, no es una palabra castellana y ojo, adrede lo he puesto en redondas, ¿ah? Esta es una palabra que tiene una terminación que no es castellana. En el español, a ver si ponemos marketing. Vamos a poner marketing. Ya, marketing. Marketing. Aquella está mal escrita. Vamos a ponerlo otra vez. Marketing. No sale, ¿no? A ver, vamos a ponerla de repente marketing. Ahí está, sí aparece, sí aparece. Sí, pero la academia no lo admite.
¿Ves? ¿Por qué? Mira, lo está colocando en cursivas. No es palabra castellana, dice voz del inglés, voz inglesa. En castellano, su equivalente es mercadotecnia, ¿ok? Pero ocurre que popularmente en todo lo que son las ciencias administrativas y es carreras, nombres de carreras, utilizan la palabra marketing, ¿no? Entonces, marketing todavía sigue siendo un anglicismo puro, ¿no? Entonces, dejamos esa palabra en paz, no la tocamos, ¿ya? Forceps. Se tilda. Ujú. La 2, ¿cómo se pronuncia la 2? Interim. Interim, o sea, se pronuncia como una esdrújula. Muy bien, records. Se tilda. Ujú. Una grave. Clarence, No se tilda. no se tilda. Ojo, es una grave. Clarence. La sílaba tónica es esta, ¿no? Clarence. Es una grave, termina en grupo consonántico. ¿Qué dice la norma? Sí, dice sí la norma, cuando termina en grupos consonánticos, igual que records. Tríceps, Sí, Sí entonces. se tilda. claro, también en consecuencia sí. Corta uñas, Sí se Sí, sí. tilda, es un hiato acentual. hiato, muy bien. Vía crucis, No se tilda. no se tilda. Yo no voy a tildar en vía, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque en vía habría un hiato acentual y acá la sílaba tónica es cru, vía crucis. O sea, ya como palabra compuesta se ha silabeado de otra manera, ¿no? Las vocales. Accessit, No. ¿no? Accessit, ¿no? No se tilda. A ver, si yo digo occidente, en el castellano hay palabras que pueden presentar la secuencia OO, perdón, CC, sí, ¿no? Entonces, accessit también, ¿no? Claro. Y se tilda. Muy bien, profesor, estoy dudando, a ver, ¿qué hago? Muy bien, consultamos. La profesora no siempre estará, pero habrá un medio, ¿no? Ahí está. Sí, menciona que es del latín, ¿no? Pero está adaptado, es un latinismo adaptado. Ya, muy bien. Entonces, a ver, récord, ya lo viste, acá está en su forma singular, ¿ok? Y a veces el singular y el plural afecta, a veces no afecta, depende un poco, ¿no? Del silabeo. Blister, Sí. ujú, es una grave. Búnker, Sí. ujú, grave. Y cliché, En los Sí. dos modos. cliché, es una aguda. Ujú. ¿Preguntas, chicos? O sea, récord y records es por la El 3 es por plural. la plural de los consonantes, la unión de Ujú, consonantes. Y el ujú, otro es porque es grave. ujú. Ok, gracias. Bien, voy a dejar de Profesora, compartir. vamos a ver a veces si una palabra está en la forma española o está en otro idioma, porque, por ejemplo, accessit parecía una palabra que no fuera castellano. Es claro, lo que pasa es que efectivamente la palabra accessit no es una palabra eh, muy convencional, muy usada, no es muy frecuente, ¿no? Entonces puede por esa razón ser algo controversial la palabra, pero como acabamos de ver hace un instante en la academia, sí está admitida. Entonces es una palabra sí efectivamente castellana, ¿no? Aquí lo están viendo, ¿no? Están redondas. No es como, por ejemplo, la palabra marketing que habíamos visto hace un instante que estaba en cursivas.
Si no fuera admitida, la academia, uno lo mencionaría como marketing o simplemente no mencionaría ni siquiera su existencia, ¿no? Entonces, accessit sí es una palabra castellana, está adaptada. Y de repente, ¿por qué nos causa sorpresa, no? Esa palabra nos puede causar un poco de dudas por la secuencia de doble C, pero en el castellano sí hay muchas palabras que presenten la doble C, ¿no? ¿Ya? Es un poquito de cuestión cultural, es un poquito de práctica nada más, chicos. Bien, voy a revisar con ustedes las preguntitas de la evaluación. A ver, ¿dónde las tengo? Las tenía acá. Ok, están viendo mi pantalla, ¿verdad, chicos? Sí, Miss. Sí, ya está. Pregunta número 4. A ver, tenemos un enunciado y queremos saber cuántas tildes faltan. ¿Cuál sería tu respuesta? La A, La letra A, 5. ¿En qué palabras? música, Ujú. vibración, creación, estímulos y límico. A ver, liberación, ¿no? Sí, Música, liberación, creación, estímulos y límbico. Ahí están las 5 palabras que requieren tilde. Pregunta número 9. Tildación diacrítica. ¿Dónde hay empleo adecuado de la tildación diacrítica? la C, La letra C, la 1. A ver, Ruth, que te dé luego las gracias. Verbo dar. Correcto. Muy bien. La 3. Yo sé que puedo confiar en él. Verbo y pronombre. Correcto. Esta es tu clave. Errores. En la número 2, el error está en la palabra Sí. claro. Esta palabra sí, si de mí dependiera, hay dos errores acá, ¿no? Uno, que esta palabra no se debe de tildar. Y otra, que se ha omitido la tilde en mí. Porque estoy refiriéndome a mi persona. Y en la número 4, el error está en la palabra debería llevar tilde en dejó y no tildarte en tú. En tú. solo lo dejó a tu buen juicio, Eva. Muy bien, dejó y tú, ¿no? Sobre todo en esta palabra, ¿no? Tu buen juicio, tu juicio. Entonces no lleva tilde. La pregunta número Es una 11. consulta, pero no sería dejó. No, ¿por qué llevaría tilde? Sí, Ahí sí. hay doble opción con esta palabra, porque yo puedo decir, por ejemplo, solo lo dejo a tu buen juicio, Eva, y no se tilda. O también podrías decirle a Eva, Eva, solo lo dejó, o sea, alguien te lo dejó a ti, a tu buen juicio. O sea, la palabra dejó, es una palabra optativa y ambos mensajes serían correctos para Eva. O sea, en ese caso solo sería el tú nada más. Claro, o sea, definitivamente el error enfático está en el posesivo tú. La Ok. palabra dejó es opcional. Ujú. La número 11. A ver, palabras compuestas correctamente tildadas. ¿Dónde hay? Creo que la D, En la letra D, D de dado. Muy bien. Químico, físico, químico. Los dos elementos se tildan. Perfecto. A ver, vaivén. Faltó, es una aguda. Refiriéndose, ¿no? Es como una esdrújula. Traspiés es como una aguda. Bien. Y la número 12, chicos, para terminar,
A ver, los extranjerismos. ¿Dónde están los extranjerismos correctos? La A. En la letra A, ¿no? La palabra líder es correcta. Líder, grave. Y peatón es aguda. Errores. Meeting no se tilda, porque es una grave terminada en N, ¿no? ¿Cómo se va a tildar? Y la palabra béisbol, béisbol, pues no se pronuncia de esa manera, ¿no? Es más, si nosotros revisamos la palabra béisbol, muy bien, la academia menciona dos. Dice, puede ser béisbol o béisbol. Tiene doble acentuación, sí, pero en esas opciones la academia no nos da pie a tildar la I. Solamente la podemos pronunciar como diptongo, béisbol. Entonces, por eso, ¿no? Esta oración que estábamos revisando aquí, béisbol, es inadecuada. Bien, chicos, ¿preguntas, dudas? Bien, dejo de compartir entonces y conmigo sería todo por el día de hoy. Ok, chicos, les agradezco a todos su participación, su asistencia y nos estaríamos viendo la siguiente semana. ¿Ok, chicos? Gracias por la clase, Miss. Gracias a ti, Beth. Cuídate mucho. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, chicos. Cuídense. Un abrazo para todos. Nos vemos.